Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy, pero muy bien de salud y también disfrutando del estudio que están haciendo del Evangelio según San Marcos. Julio me pidió compartir algunos pensamientos sobre la parábola del sembrador que se encuentra en el cuarto capítulo de Marcos. Así que preparen sus Biblias, por favor. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas. Jesús está enseñando junto al lago. En esta ocasión, la Biblia dice mar, según el uso de la palabra en aquel entonces. Hoy en día diríamos un lago, aunque es un lago algo grande, es un lago. Y multitudes han llegado. Y por eso Jesús, para ser visto de todos, entra en una barca y se sienta. Ah, es una posición de un maestro en la cultura hebrea. Muy interesante esto, porque en nuestra cultura muchas veces cuando el maestro quiere decir algo, se pone de pie, pero en Israel el rabí se sienta. Esto quiere decir que tiene algo importante que compartir con su congregación. Así que Jesús les da a entender que sí, Él tiene algo de importancia. Y esta parábola aparece en los tres sinópticos, como les enseñé la vez pasada. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas porque su contenido es tan similar. Juan es otro caso porque su contenido, aunque igualmente inspirado, es totalmente diferente en su mayoría. Ahora, uno que quiere leer esta misma parábola en los tres sinópticos va a notar que tienen pequeñas diferencias de vocabulario, detalles, aunque en nada afecta el contenido, la enseñanza, el significado. Lo que está pasando es que es muy probable que Jesús enseñaba las mismas lecciones muchas veces con variaciones naturales dependiendo del lugar, el contexto, la audiencia, el tiempo, todo eso. Pero vamos a leer comenzando aquí en Marcos capítulo 4, versículo primero. Estoy leyendo de la Reina Valera 2015, la actualizada, y dice así. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí. Y toda la multitud estaba en la playa frente al mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les decía en su enseñanza, oigan, y en el griego, a propósito, hay varios factores que nos dan a entender que Jesús levanta su voz, es para llamarles la atención y dice, oigan, oigan, he aquí, un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron, a las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíces, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando dieron fruto, y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y decía, el que tiene oído para oír, oiga. Ahora, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver la parábola en sí, comenzando aquí en versículo 4. Y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Ahora Jesús está viendo en su mente un campo y como sucedía en muchos campos había un camino, una senda
bien atravesada que pasaba por allí con el suelo duro. ¿Y cómo es que un sembrador sembraba normalmente en aquel entonces? Es decir, que no tenían máquinas, entonces iban tirando la semilla por todos lados sin poder controlar en dónde se cae cada semillita. Y algunas, por supuesto, como es natural, van a caer en la senda con el suelo duro para ser devorada por las aves o pisoteadas por la gente caminando por la senda. Entonces no tiene oportunidad para la germinación, para brotar. Y en versículo 5 da otro caso. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol, se quemó y, porque no tenía raíces, se secó. En esta tierra de Israel siempre hay caliza debajo de la superficie, siempre, siempre. Y si la tierra superficial es poco profunda por causa de la caliza, es decir, la humedad no tiene oportunidad de acumularse y humedecer el suelo. Y por eso la semilla brota, pero no tiene raíces y pronto se seca. Ahora, da otro caso en versículo 7. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Los espinos, como sabemos, aparecen en cualquier lugar, en tu jardín y el mío también. Y sabemos que sus sistemas de raíces son a menudo extensos y por eso ahogan con frecuencia las plantas. Es decir, que la semilla brota, pero no da fruto porque es ahogada por los espinos. Ahora, versículo 8, otro caso. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando, dieron fruto y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones. Son 4 clases de suelo. 3 permiten la germinación, pero tan solo uno, el último, da fruto. El sembrador y la semilla, en todo caso, iguales. La diferencia, es decir, es el suelo. Y toda la audiencia aquel día, cada persona, entiende claramente lo que el Señor está diciendo, porque es una sociedad puramente agrícola. No es nada nuevo, ninguna sorpresa. Me imagino que están pensando entre sí ¿y qué? Claro, Señor, así es, pero ¿y qué? Pero después, o para comenzar, digo, en versículo 3, él había dicho, oigan, para decir, y su posición de haberse sentado, todo esto quiere decir, yo tengo algo importante que decirles. Y al terminar decía, el que tiene oídos para oír, oiga, en el versículo 9. Entonces están pensando, y bueno, Señor, así es, pero ¿qué? ¿Cuál es tu punto? Y parece que sus 12 y otros de sus discípulos pensaban igual, porque le piden a él explicarles en versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban en cuanto a las parábolas, Señor, bien dicho, pero ¿cuál es el punto? Porque ellos entienden la agricultura muy bien, pero no entienden por qué Jesús les llamó la atención a oír bien lo que decía. Ahora, Jesús les contesta por citar palabras de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y esto lo encontramos en Marcos 4, versículos 11 al 13. Y él les decía, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas. Para que, y aquí está citando el profeta Isaías, viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan.
de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Luego les dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? ¿Qué? Jesús usa lo obvio para iluminar lo misterioso. Y a la misma vez está diciendo, ¿me están oyendo? Dentro de poco será obvio que esta parábola no es para explicar quién va al cielo y quién no, sino esta parábola tiene que ver con quienes están oyendo y quienes no quieren escuchar. Versículo 3. Oigan. Versículo 9. El que tiene oído para oír, oiga. Y en la explicación que vamos a ver, en versículo 12, por ejemplo, el Señor dice, oyendo, oigan y no entiendan. Versículo 15, primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra y cuando la oyen, versículo 16, también los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra, versículo 18, y otros son los que son sembrados entre espinos, ellos son los que oyen la palabra, y en versículo 20, y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra. Oigan, hay una dimensión espiritual en escuchar lo que uno oye, ¿verdad? Pablo hablaba de eso con los corintios en 1 de Corintios 2:14 cuando dijo esto. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, aquel día todos entendían las palabras superficiales, o sea, lo que decía el Señor Jesús del sembrador. Pues claro, Señor, obvio. Pero algunos no tenían la capacidad para discernir espiritualmente. Hay una diferencia en cómo uno escoge oír la palabra de Dios, porque es posible oír sin escuchar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el significado entonces de todo eso? El Señor dice en versículo 14, el sembrador siembra la palabra. Ok, claro que sí, la semilla es la palabra, dado, entendido. Esta parábola está en el contexto de lo que Jesús está enseñando y haciendo en la historia de Israel y su relación con las escrituras que Dios les había dado. Y como siempre, la palabra de Dios se extiende a todos igual y gratuitamente. El elemento que todos tienen en común es la capacidad para oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el suelo bueno y el malo? Oír y escuchar. En el idioma de Jesús había solamente una palabra para oír y en su día oír equivale obedecer. Hoy en día usamos el verbo oír para hablar de la capacidad física para escuchar los sonidos, pero escuchar es prestar atención. Pero en el idioma de Jesús, un solo verbo para indicar las dos cosas. Pero hay más. En la cultura de él, oír equivale a obedecer. O como en nuestra cultura, por ejemplo, decir al hijo, hijo, ¿me escuchas? No, hijo, ¿me estás escuchando? ¿Qué queremos decir? Estamos diciendo que si de veras me estás escuchando, vas a hacer lo que te digo. Precisamente, esto es lo que el Señor está diciendo. Ahora, yo en lo personal tengo audífonos, pero aún así puedo escuchar o puedo escoger a oír lo que me dices, pero no escuchar, es decir, no prestar atención. En Lucas, poco antes de dar esta misma parábola, en Lucas 6, versículo 46, el Señor había dicho, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Porque, como digo, en esta cultura, oír
es prestar atención y que es más, es hacer, es igual. Ahora, esta parábola, como digo, no es para explicar quién va al cielo o no, sino tiene que ver con la capacidad de oír, escuchar y hacer para resultar en fruto. Hoy día hemos rebajado el Evangelio a referirse en algunos casos únicamente a lo que es ir al cielo al morir. Pero el Evangelio verdadero, las buenas noticias, tienen que ver con vivir el propósito de Dios, no tan solo en el cielo al morir, sino ahora mismo. Por ejemplo, por eso Santiago, en Santiago 2:17, Santiago, escribiendo quizá la primera carta en el Nuevo Testamento, en un tiempo cuando todos, o casi todos, venían de un fondo hebreo, decía así también la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe, no tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, Santiago no está enseñando un evangelio por obras, no es eso como algunos han pensado. No hay ninguna contradicción entre Santiago y Pablo. En su cultura, Santiago simplemente está diciendo, si tú tienes una fe auténtica, si tu fe es real, entonces tus obras van a reflejar la autenticidad de tu fe. No es que ganas la salvación por medio de las obras, no, mil veces que no es eso. Es simplemente que si es real, entonces eso va a reflejarse en tu vida. Esta es la enseñanza. Ahora Jesús les da la interpretación de todo esto comenzando en el versículo 15, Marcos 4:15. Primero están estos que caen junto al camino, donde se siembra la parábola, o la palabra quiero decir. Jesús estaba sembrando la parábola. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. Es decir, no hay profundidad. Cada vez que una semilla cae en los oídos humanos, hay oportunidad que haya germinación, que brota, que da fruto. Por lo tanto, Satanás hará todo posible para evitar que la palabra llegue al corazón. Si no hay palabra de Dios en el corazón, no pasa nada, ni tiene oportunidad para escuchar. Ahora, Satanás, como sabemos, tiene muchas maquinaciones. Y ¿sabes qué? Fuera de quitar por distracciones y todo esto, que la palabra llegue directo al corazón y que tenga posibilidad de la germinación, Satanás tiene alguna maquinación aún más poderosa. Y es cegarnos a la necesidad de tener la Biblia en otros idiomas. Hay más de 7,000 idiomas en este mundo. Y todavía en este mundo moderno de tecnología hay aproximadamente 2,000 idiomas sin ni siquiera un versículo de la Biblia. Todavía. ¿Qué pasa? Satanás les ha robado la semilla antes de tener la oportunidad para brotar. Y no solo eso, saben que en este mundo de 7,000 idiomas hay tan solo unos 600 que tienen una Biblia completa todavía. ¿De quién depende todo esto? Ahí está el diablo, mis amigos. Así que Satanás tiene muchas maneras para quitarnos la semilla. En Marcos capítulo 4, versículo 16, el Señor sigue y dice, también los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Ahora, observen,
germina la semilla, brota, pero no tiene buena raíz y por eso no dura. Es decir, hay un gozo inicial, pero con la tribulación y la persecución tropiezan. En versículo 18 dice el Señor, y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero por las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Ahora, también en este caso, la semilla brota, pero sin fruto por las preocupaciones, riquezas, codicia y las otras cosas de este mundo. Y en versículo 20, el Señor dice, y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben, producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, ¿quién es el sembrador? ¿Jesús? Puede ser, pero nosotros también, mis amigos, porque la misión de Él es la nuestra también. Como Él bien dijo en Juan 20, el versículo 21, cuando les dijo otra vez, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Ahora, ¿qué hemos de hacer? ¿Sembrar la semilla? Por supuesto que sí. No tenemos que inventar la misión porque ya la tenemos. Y no importa cuál sea nuestra vocación o profesión, futbolista, empresario, maestro, contador, nuestra misión es la misma. Y la vivimos a través de los talentos y las oportunidades, las ocupaciones que Dios nos da. Preocuparnos de que caiga la semilla entre pedregales o espinos, no, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, caiga donde caiga. Y cada quien tiene la responsabilidad de escuchar bien o no. Normalmente enfocamos las cosas equivocadas, ¿verdad que sí? Tan solo uno en cada 4, dice el Señor, en muchos casos da fruto. Y nosotros entonces comenzamos a pensar cómo mejorar nuestro porcentaje. No, no es nuestra responsabilidad. Hemos de sembrar la semilla. Pero fíjate lo más importante. Puede ser una persona de 4 que escuche bien, pero, esa persona, una de 4, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mira lo que Dios puede hacer con una persona. Y nosotros estamos pensando y preocupados por que no quiere escuchar, que el otro que no quiere escuchar, cuando el Señor está diciendo, mira, si solamente una persona te escucha, no importa esta ni la otra, porque esta sola persona puede dar fruto a 30, 60, 100 por uno. Enfócate ahí. Ahí está lo importante. ¿Y qué? Andamos como discípulos. Y al traer Dios a personas a nuestro encuentro, somos amigables, genuinos, no tenemos miedo a identificarnos como seguidores de Cristo. ¿Y qué pasa? Estamos sembrando la semilla. De Dios depende, de la persona depende cómo es que van a responder. Nosotros sembramos la semilla. Aun cuando algunos se gozan, siempre nos controlamos y mantenemos las relaciones abiertas porque pueden ser genuinos o no. Pero eso no depende de nosotros. Tan solo sembramos la semilla esperando aquel que da fruto a 30, 60 y a 100. Y entonces invertimos en esa persona haciendo un buen discípulo. Y hermanos míos, si nosotros podemos entender esta parábola de esta manera, es increíble lo que Dios puede hacer.
Así que ahí está la parábola del sembrador para ustedes y ahora vamos a meditar sobre la aplicación a cada vida, a cada uno de nosotros. Pues los amo mucho, hasta la próxima vez, que el Señor les bendiga.